Hoy iniciamos este capítulo número 9 denominado como soldadura, adhesión y diseño de uniones permanentes. Estamos utilizando la bibliografía de diseño en ingeniería mecánica de Chigley, décima edición, para ver este nuevo capítulo. Para el día de hoy traigo los problemas 9.1 y 9.2. Ya mencionado de qué bibliografía nos vamos a regir para resolver los problemas de este curso de diseño e ingeniería, cálculo de elementos de máquinas comúnmente conocido, entre otros nombres que se le da a este curso. Nosotros lo vamos a tomar como diseño en ingeniería, ¿está bien? Bien, vamos a empezar con el primer problema, el cual es el 9.1, el cual me dice: en la figura se muestra una barra de acero horizontal de 3 octavos de pulgada de espesor, cargada a tensión constante y soldada a un soporte vertical. Tal y como nosotros podemos observar aquí nosotros tenemos ese elemento, el cual lo denota el mismo problema como barra de acero, que lo podemos observar aquí de manera horizontal. Tenemos aquí una fuerza F, el cual le está aplicando tensión a este elemento y me dice que está soldado a un soporte vertical. Este vendría a ser el soporte vertical, tal y como lo podemos ver ahí, ¿no? Bien, entonces, lo que este problema me dice es que encuentre la carga F que causará un esfuerzo cortante de 20 kPa. En este caso ya vendría a ser el esfuerzo permisible, ¿no? Ya vamos rigiéndonos más o menos por dónde quiere el problema que nosotros empecemos a atacarlo para resolverlo, ¿no? Me dice que ese esfuerzo cortante de 20 kPa está en la garganta de las soldaduras. En este caso nosotros tenemos aquí en la figura y vamos a ver en qué partes nosotros tenemos aquí la soldadura. Como podemos observar nosotros aquí, de acuerdo a este símbolo, tenemos soldaduras a filete en este lado de aquí y en este lado de aquí abajo, ¿sí? Entonces vamos a tener dos cordones de soldadura. ¿Y por qué? ¿Qué dices que hay dos cordones? Solamente tengo aquí un símbolo. Vamos a mostrar ahora la figura 9.2, el cual es los símbolos de la soldadura por arco y autógena. Como podemos observar aquí, el tipo de soldadura, nosotros estamos aquí en el cual es filete, el cual es este de aquí. ¿Está bien? Ahora, fijémonos aquí en la figura A. ¿Qué me dice la figura A? Me dice el número indica el tamaño del cateto. Lo mismo que nosotros tenemos en nuestro problema, ¿no? Por eso lo estoy mostrando en esta figura 9.3. Ahora, este 5 me indica el tamaño del cateto, ¿sí? Entonces ese va a ser el tamaño del cateto aquí en este cordón de soldadura, ¿no? Entonces, como aquí nosotros esta soldadura es de 45 grados, ese 5 me indica el tamaño aquí de este cateto y de este cateto, ¿no? 45 grados. Y me dice que la flecha debe apuntar solo hacia una de las soldaduras cuando ambos lados son iguales. Es decir, que si ambas soldaduras aquí, es decir, de que son de 5, debe apuntar nada más por un solo lado la flecha. Debe estar así, de esta manera, ¿no? Bien, entonces, una vez ya aclarado esta parte del símbolo que nosotros podemos tener aquí, recuerda que si tenemos dos, pues prácticamente me simboliza de que tengo a los dos lados opuestos, ¿no? Entonces aquí, tal y como me lo dice, yo puedo observar aquí este símbolo. ¿Qué me indica estos 5/16 de pulgada? Me indica el tamaño del cateto de la soldadura, ¿no? Bien, entonces, como tengo aquí un doble triángulo, lo puedo denominar así, eso me indica de que voy a tener dos cordones. Uno aquí, lo voy a tratar de esquematizar de esta manera. Uno voy a tener aquí y el otro en el lado opuesto, es decir, aquí abajo. ¿Está bien? De esta manera. Ahora, tal y como yo puedo observarlo aquí, esta carga F está tensionando este elemento, ¿no? ¿Y qué va a provocar aquí? En estos dos cordones de soldadura. Como nada más me da a mí el dato del esfuerzo cortante, el cual vendría a ser el permisible, yo voy a tomar de que toda esa fuerza F va a actuar en el área mínima aquí de estos cordones de soldadura. Y al actuar en el área mínima, lo único que yo tendría sería esfuerzo cortante. Es por eso que acá nada más me da ese dato. ¿Está bien? Entonces, vamos a tomar esto de esta manera, que aquí va a actuar la mitad de la fuerza F, es decir, que aquí actúa F medios, y aquí va a actuar F medios, ¿sí? Cada cordón de soldadura va a soportar una fuerza de F medios, ¿no? Por el momento. Ahora vamos a calcular cuánto debería ser ese valor de F. Voy a empezar primeramente graficando aquí de una manera más tridimensional, se podría decir así, para poder apreciar mucho mejor cómo serían estos cordones de soldadura. Bien, aproximadamente de esta manera nosotros tendríamos, recuerda de que esto está de manera horizontal y este de aquí estaría de manera vertical, solo que lo estoy representando de esta manera para poder apreciar mucho mejor la figura. Nosotros tenemos aquí esa carga de tensión F. Ahora, me doy cuenta de que el mismo problema me hice aquí, de que la barra tiene un espesor de 3 octavos de pulgada. Sí, eso voy a colocarlo por acá. Ahora veamos esto, el cual es de 3 octavos de pulgada, ¿sí? Ese espesor. Ahora,
Con respecto a la teoría del símbolo, aquí 5/16 es menor que 3/8 de pulgada, por lo tanto esta soldadura no está a tope, ¿no? No cubre todo el espesor de la barra. Entonces, ¿cómo estaría aproximadamente? A ver, vamos a colocarlo de esta manera. Aproximadamente 5/16 obviamente es menor que 3/8, el cual yo tendría ese cordón de soldadura por debajo del mismo espesor, en este caso de la plancha que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, esto lo tendría aproximadamente de esta manera, ¿sí? Ahí está, así está. Y está. Entonces aquí yo tengo ese cordón de soldadura para esta primera parte, el cual sería aquí. Y el otro lo tendría para la parte de aquí atrás, el cual no se lograría apreciar por completo. A ver, vamos a tratar de ponerlo de esta manera, para que, bueno, más o menos simbolice, ¿no? Entonces tenemos aquí nosotros los dos cordones de soldadura, ¿no? En ambos casos es de 2 pulgadas. Lo voy a denotar así como L primeramente, ¿sí? Esta es una distancia L, es decir, la longitud de ese cordón de soldadura. Igual manera aquí, L también, ¿sí? Ahora para poder definir nosotros la fórmula. Mira, si yo me voy al Shigley, la misma teoría me dice directamente que ese esfuerzo cortante nada más sería 1,414 veces la carga aplicada, la carga total. En este caso voy a denotar que es una carga F' porque no es la misma. ¿Ya? ¿Está bien? Esto dividido entre H, que vendría a ser la altura del cateto, el tamaño del cateto por la longitud. ¿Sí? La longitud en este caso del cordón de soldadura. Ahora, yo voy a definir y voy a llegar prácticamente a lo mismo aquí. ¿Está bien? Voy a llegar a lo mismo. ¿Y cómo hago eso? Mira, ahora, simplemente yo para llegar hasta ahí, nada más, lo que yo tengo que hacer aquí es encontrar el área mínima. Cuando yo tengo el área mínima, se dice que nada más actúa el esfuerzo cortante. ¿Sí? Entonces, el área mínima, ¿dónde se da? Voy a tratar de poner aquí, en este caso, ese cateto, bueno, ese triángulo del cordón de soldadura en filete, el cual vendría a ser este, 45 grados y 45 grados, ¿no? Como bien dije, los 5/16 de pulgada me indican el tamaño del cateto. Como los dos son de 45 grados, ambos son de 5/16. Ahora, yo para encontrar aquí el área mínima, ¿qué hago? Simplemente, el área mínima se encuentra nada más aquí, mira, en el punto medio. Este es igual a este lado de aquí, ¿sí? Entonces, este de aquí también se denota así como T, lo puedo denominar así como el tamaño de la garganta aquí que yo voy a tener, simplemente así, ¿no? Entonces aquí yo, cuando tengo la proyección hacia atrás, me va a quedar, en este caso, un plano, ¿no? Un plano me va a quedar así, de esta manera aproximadamente, ¿no? No lo puedo esquematizar muy bien, prácticamente me quedaría un plano. ¿Esa área cuál es? Vendría a ser esta distancia de aquí, que es T, multiplicado por la longitud. Ese es el área de este cordón de soldadura, donde actúa F medios. Y de igual manera aquí, igualito, ¿sí? Entonces, mira, si yo quiero nada más analizar aquí, ¿sí? Si yo quiero analizar nada más un solo cordón, yo tengo que tener en cuenta cuánta es la fuerza que actúa en ese cordón nada más. Como bien dije, se distribuye esa fuerza en F medios en cada uno, ¿no? No me dice nada de la distancia, suponemos de que está simétricamente, ¿no? Entonces, para esta área de aquí actúa F medios. Entonces, ese esfuerzo cortante aquí de el material de soldadura sería 20 kPsi. Y de igual manera yo puedo llegar a esta fórmula de aquí, nada más reemplazando. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Si nada más analizo un solo cordón, que prácticamente es lo mismo, y voy a llegar a la misma fuerza, ¿sí? Porque voy a despejar F medios. Entonces, ¿cómo hago eso? Mira, a ver, vamos a colocar por acá ahora nosotros, de esta fórmula, el esfuerzo cortante, ¿cuánto es? O bueno, el esfuerzo cortante, ¿cuánto es? Es 20 kPsi, que sería lo mismo a 20 kips por pulgada al cuadrado. Eso sería igual a 1,414 veces la fuerza, en este caso que actúa aquí. ¿Cuánto es la fuerza? Es F medios, ¿sí? Entonces coloco por acá F y ese 2 lo voy a bajar aquí abajo, ¿está bien? Aquí baja ese F medios, ¿sí? Ahora, H es la altura del cateto. ¿Cuánto es ese cateto? 5/16 de pulgada. Ya está, ese es el tamaño del cateto, ¿no? Toda esta distancia de aquí, ya está. Ahora, eso multiplicado por, ahora la longitud del cordón de soldadura, o sea, nada más L. ¿Cuánto es? Me lo dice aquí, mira, 2 pulgadas aquí, 2 pulgadas arriba. ¿Cuánto vale L? L vale 2 pulgadas, ya está. Mira, date cuenta aquí, pulgadas por pulgada, pulgada al cuadrado, con las pulgadas del primer miembro se simplifican. Y lo único que tengo que hacer aquí es nada más despejar cuánto es el valor de la fuerza F. Entonces nada más despejo y aquí ese valor de la fuerza F me debe dar 17,68 kips, ¿sí? Este es el valor de la fuerza F. Pero ahora vamos a demostrar también cómo nosotros llegamos a la fórmula que acabamos de utilizar, esta de aquí, ¿sí? Ya voy diciendo de que esto nada más se aplica cuando nosotros tenemos
O bueno, nos dice el problema que nada más tiene esfuerzo cortante, ¿no? Y se hace de que ese esfuerzo cortante actúe aquí en el área mínima. ¿Está bien? Simplemente nos fijamos aquí. Esta garganta T, ¿cuánto es su magnitud? Simplemente, mira, tengo 5/16 y esto es 90. Esta distancia T nada más sería 5/16 por el seno de 45 grados, esto en pulgadas, ¿no? De esa manera, o simplemente h seno de 45 grados, ¿no? Lo vamos a dejar en h, ¿está bien? Para nosotros demostrar cómo llegamos a esta fórmula. Entonces dejamos acá como h seno de 45. Recuerda que 5/16 es lo mismo al tamaño de, en este caso, del cateto del cordón de soldadura, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda aquí? Este es el espesor T. Entonces, este es el tamaño de la garganta T, ¿no? Ahora, eso multiplicado por su longitud me da el área. Entonces, el área vendría a ser igual a T por la longitud. Entonces, ¿cómo me queda el área? Me quedaría H por L por seno de 45 grados. Y esto vendría a ser el área, ¿no? Bueno, ya me quedaría en pulgadas cuadradas, tomando de que H y L estén en pulgadas, ¿sí? Ahora, lo único que me queda es conocer la definición, que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante entre el área, ¿sí o no? La fuerza cortante aquí que actúa en un cordón, ¿cuánto es? F medios, esto dividido entre el área. ¿Cuánto es el área? Es H por L por el seno de 45 grados, ¿no? Ahora sí, mira, ¿cómo me queda esto? Seno de 45 grados, lo coloco por acá, seno de 45 grados, esto es 0,707 aproximadamente, ¿no? Cuando pasa para la parte superior, esto ya se convierte en 1,414. Entonces acá me quedaría 1,414 veces F entre 2 veces H por L. Esto es igual al esfuerzo cortante, ¿sí o no? Entonces el esfuerzo cortante sería 1,414 veces F entre H por 2L. Mira, lo pongo así de esta manera para que veas ahora qué es lo que ocurre. Mira, aquí F es la fuerza total, la que tengo aquí, ¿sí? H es la altura, en este caso tamaño del cordón de soldadura, ¿no? El tamaño del cateto. Ahora 2L vendría a ser la longitud total de los dos cordones, ¿sí? 2L. Tengo aquí L y aquí L, este es 2L. Pero si yo lo hubiera dejado aquí abajo lo hubiera dejado, esta área me simbolizaría el área total. El área de este cordón de aquí y el área de este cordón de aquí. ¿Sí o no? Esto es como si fuera, a ver, F entre 0,707 por H por 2L. De esta manera. Todo lo que yo tengo aquí abajo, mira, todo esto de aquí, esto es el área total de los dos cordones. Pero yo lo puedo simbolizar nada más así, tal y como yo lo hice aquí. ¿Sí? Entonces, de esa manera prácticamente la ecuación es la misma, nada más es saber qué fuerza actúa en cada uno de los cordones o simplemente utilizar esta ecuación de aquí, mira, ¿sí? Ya está, nada más, ¿sí? Nada más cuando yo tengo estos casos, ¿no? Porque para casos diferentes ya va a variar, siempre tengo que empezar haciendo un análisis desde cero o simplemente irme directamente aquí, siempre y cuando sea el mismo caso, ¿ah? Porque hay veces de que aquí el cordón no es por completo toda la longitud, en este caso me dice de que en ambos lados, debido a esta simbología, aquí de soldadura nada más me dice que los dos cordones tienen en este caso un cateto de 5/16 y está en ambos lados opuestos. ¿Está bien? Bien, entonces, este vendría a ser entonces la respuesta para el problema 9.1, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente, el cual es el 9.2, el cual me dice, para las partes soldadas del problema 9.1, el electrodo especificado es E7010. ¿Cuál es la carga permisible para el material del electrodo en las partes soldadas? Ahora, nuevamente, como habíamos visto, la soldadura va a ser en ambos lados, ¿sí? Aquí y aquí. Pero, ¿qué pasaba en el problema anterior? A mí me daban cuánto era ese esfuerzo permisible. Pero ahora me especifican a mí aquí el electrodo. Es 7010 o 7010, ¿sí o no? Este primer símbolo de aquí me indica de que es un electrodo para la soldadura manual. Y los dos siguientes números, aquí, este de aquí que me dice 70, me indica la resistencia a la tensión, pero aquí no estoy trabajando con tensión, así que nada más lo único que me interesa por el momento es conocer cuánto es el esfuerzo cortante permisible. Para eso vamos a ver la siguiente tabla, que es la tabla 9.9. Recuerda que todo lo puedes encontrar en Chigley, novena edición o décima edición. Ahora veamos aquí lo que me dice cargas cortantes permisibles y tamaño mínimo de soldadura de filete. Recuerda que son soldadura de filete. Ahora veamos acá, me dice nivel de resistencia del metal de aporte. Esto ya tiene que ver con el electrodo EXX, ¿no? En este caso, yo tengo aquí el 70, es el que me interesa, ¿sí o no? Entonces, nuevamente aquí del mismo 70, ahora veo toda la tabla, me dice esfuerzo cortante permisible en la garganta,
¿no? Que está en KSI, es decir, 10.000 PSI, ¿no? La soldadura de filete o soldadura de la mosca con penetración parcial. Entonces, a mí me dice que el esfuerzo cortante permisible es 21 KSI, ¿sí o no? Entonces puedo sacar por acá ya cuánto es ese esfuerzo cortante permisible, ¿no? 21 KSI. Esto es de la tabla, sí, voy a colocarlo por si acaso no voy a haber dudas, de la tabla. En este caso era la tabla 9.6, ¿no? Entonces 9.6, ahí está. El esfuerzo cortante permisible 21 KSI. Aquí hay dos maneras de resolverlo. De la misma manera que la anterior o simplemente haciendo uso de lo que me dice aquí de la fuerza unitaria permisible en soldadura de filete en Ki por pulgada lineal, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de los dos métodos, ¿sí? Entonces empiezo por aquí con la primera forma, el cual es igual a la anterior. ¿Y cómo sería igual a la anterior? Simplemente vamos a hacer uso de la fórmula que nosotros ya habíamos definido, el cual es esta de aquí. Directamente lo vamos a sacar ahora nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, mira, hacemos esto. Yo tengo aquí de que ese esfuerzo cortante, en este caso permisible, es igual a 1,414 veces la carga F entre H por la longitud total, en este caso de el cordón de soldadura. ¿Cuánto es eso? 2L, ¿no? De esa manera. Entonces, el esfuerzo cortante permisible, ¿cuánto es? 21 KSI. Eso es igual a 1,414 veces la carga F entre H. H es el tamaño del cateto del cordón de soldadura, 5/16, ¿sí o no? Esto multiplicado por 2L, o sea, por 2 por la longitud total vendría a ser, ¿no? Porque esto de aquí yo conozco de que esto es L y de que esto también es L, ¿sí o no? Entonces, L más L, 2L. ¿Cuánto es el total? Pues 4, voy a ponerlo directo, ¿sí? Los 2L equivalen a 4. Aquí abajo me quedaría en pulgadas al cuadrado, ¿sí o no? Ya está, entonces estos KSI nuevamente serían kips por pulgada al cuadrado. Mira, ahí se simplifica y nada más aquí despejo F, ¿no? Entonces, despejando F, ¿a mí cuánto me queda aquí? Aquí nada más me queda de que F debe darme un valor de 18,56 kips, ¿no? De esa manera yo tengo aquí cuánto es el valor de F. De igual manera, ya está, mira. Ahí está. Ya está entonces. Ahora, veamos la segunda forma. ¿Cómo sería la segunda forma? A ver, vamos a ver por acá. Ya está. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer uso aquí de la tabla, el cual me dice fuerza unitaria permisible en soldadura de filete. Recuerda que está en Ki por pulgada. Nuevamente, sigo bajando aquí en la que me indica del número del electrodo, en este caso de 70, los dos primeros dígitos, mira, EXX, ¿no? Ahora, de 70 sigo bajando, ahora me corresponde a este valor de aquí. 14,85 veces H. ¿H quién es? H es la altura, o bueno, tamaño del cateto del cordón de soldadura. Y ahí es donde yo tengo aquí este valor, F. No, bueno, aquí tiene una crucecita, pero lo voy a sacar así. Entonces, ese factor F me dice que es 14,85 veces H, ¿sí o no? Esto está en Ki por pulgada, ¿no? Está como una carga distribuida lineal, se podría tomar, ¿no? Entonces está en kips por pulgada, de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Para yo encontrar la fuerza total F, pues nada más esto vendría a ser lo siguiente. Es este factor de aquí F multiplicado por la longitud total. ¿Sí? ¿Cuánto es la longitud total? Es 2L, es decir, 4 pulgadas, ¿sí o no? ¿Sí? Coloco por acá que L es 2L. Esto es 4 pulgadas, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Ahora, y aquí F, ¿cómo me queda? Mira, este factor de aquí, que el cual es 14,85 veces. H, que es la altura o tamaño del cordón de soldadura, que tengo 5/16, ¿sí o no? Por 5/16. ¿Esto en qué unidades me da? Me da en kips por pulgada, ¿sí o no? Aquí está. Por la longitud total de todos los cordones de soldadura, ¿cuánto es? 2 más 2, 4, ¿no? Como ya dije, 4 pulgadas. Entonces ahí está, mira, pulgadas y pulgadas se van. Y ahora tengo que operar todo esto. ¿Y cuánto me da toda esa operación? Pues simplemente me da igual, 18,56 kips. ¿Está bien? Entonces mira, de los dos métodos, o bueno, de las dos formas, yo llego a lo mismo. La misma respuesta, ¿sí? Es más, esta teoría de aquí se basa en la anterior. Simplemente veamos por acá, me dice, en realidad las soldaduras de filete fueron ensayadas por el AISC AWS Task Committee, ¿no? Por ese comité. Entonces aquí nosotros tenemos de que esta formulita de aquí, mira, ¿cómo lo encuentra? De la misma manera, multiplica aquí este esfuerzo cortante permisible por 0,707 y esto multiplicado por H. Y me debería dar esto, ¿sí o no? De igual manera yo puedo hacer los demás problemas, ¿no? Recuerda que me hice fuerza unitaria permisible en la soldadura de filete, ¿sí? Entonces, entonces como está
en kip por pulgada, es decir, en unidad de longitud, simplemente a mí lo único que me hace falta multiplicar es por la longitud total, ¿sí? Entonces este es un factor unitario, como ya dije, este es F, le falta multiplicar la longitud L. Entonces de esa manera tengo dos formas, dos métodos, o bien cuando a mí el mismo problema me dice, nada más trabaja con esfuerzo cortante permisible, de que toda esa fuerza F actúa en toda la garganta de todos los cordones de soldadura, pues simplemente meto esta definición de aquí que ya conozco y nada más reemplazo. O lo puedo hacer de esta manera, apoyándome de la tabla, que de igual manera sale, ¿sí? Entonces tenemos dos formas para este segundo problema 9.2. Entonces de esta manera llegamos al final de la resolución del problema 9.1 y 9.2. Empezando recién este tema de soldadura, unos cálculos de introducción nada más. Ya luego vamos a empezar con los problemas realmente, que ya nos va a ser un poco más de cálculos, un poquito más trabajosos, se podría decir. Aquí nada más está siendo sometido a una carga de tensión. Vamos a ver cuando haya cargas combinadas, que por el momento no lo hay, van a haber cargas de tensión, de torsión y hasta flexión, ¿sí? Entonces, eso es un análisis mucho más complejo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, hasta aquí llegamos con la resolución de estos dos problemitas.